Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva dijo esto porque ella sabía que Dios es el dador de toda forma de vida. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Como vimos en el video anterior, Adán y Eva habían sido expulsados del huerto del Edén, y sus hijos nacieron fuera de este maravilloso lugar y lejos del árbol de la vida. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto, a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero ahora sus hijos, aunque conservaban la imagen de Dios, también heredaron la naturaleza pecadora de su padre Adán. En el principio, Adán y Eva eran perfectos delante de Dios. Él los amaba y ellos lo amaban a Él. Si hubieran obedecido a Dios, habrían continuado en el huerto, comerían del árbol de la vida y hubieran vivido para siempre. Sus hijos habrían nacido perfectos y también habrían comido del árbol de la vida. Ellos también habrían amado a Dios y tenido una relación perfecta con Él. Adán no solo fue el padre de Caín y Abel, sino que él también fue el padre de toda la raza humana. Adán fue su antepasado y fue el nuestro también. Por lo tanto, como Adán desobedeció a Dios y fue separado de Él, todos sus descendientes nacimos pecadores, separados de Dios y bajo el dominio e influencia de Satanás. Caín y Abel, cuya alma debería ser a imagen y semejanza de Dios para conocerle, ahora estaba perturbada, bajo la influencia de Satanás. Satanás le ha dicho a la gente en todo el mundo muchas historias diferentes acerca del origen de todas las cosas, de dónde vinieron y quiénes fueron sus primeros padres. Cada uno de ustedes también tiene sus propias ideas, pero en la Biblia, Dios nos dice la verdad. Esta es la historia verdadera de cómo su pueblo y todos los demás comenzaron y por qué nacimos malos y bajo la influencia de Satanás, como ocurrió con Caín. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín y Abel creían en la existencia de Dios, así que los dos vinieron para ofrecerle una ofrenda. Pero creer en Dios no es suficiente. La Biblia dice que aún Satanás cree en Dios y que cuando piensa en Él se estremece de miedo. Pero esto no quiere decir que Satanás ama a Dios o busca obedecerle. El simple hecho de creer en la existencia de Dios y hacerle ofrendas que nosotros consideramos buenas no nos hace aceptables delante de Él. Adán y Eva les contaron a Caín y Abel cómo Dios les había hecho vestidos, sacrificando ovejas inocentes, y su promesa de un futuro Salvador para reconciliarlos con Dios. Dios quería que recordaran que el castigo por el pecado es la muerte física y la muerte eterna. No había forma para que pudieran acercarse a Dios por sus propios medios, pero Él en su bondad ya había planeado un camino para que ellos pudieran acercarse a Él. Ellos no podían hacer nada para pagar por sus pecados. Ellos debían reconocer sus pecados, arrepentirse y creer en la provisión que solo Dios podía dar para salvarse del castigo eterno. Abel le trajo una de sus ovejas como ofrenda a Dios. Era un cordero primogénito,
lo mejor de todas ellas. Abel mató la oveja, derramó su sangre y lo ofreció a Dios reconociéndose pecador y creyendo en la promesa de un Salvador. ¿Estaba complacido Dios con la ofrenda de Abel? ¿Aceptó Dios a Abel? Sí, Dios estaba del todo satisfecho con la ofrenda y aceptó a Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como ofrenda para Dios, Caín le trajo todas las cosas que él había cultivado, pero Dios no aceptó a Caín ni su ofrenda. ¿Por qué no? ¿Sería porque las cosas que Caín cultivó y le trajo a Dios no eran buenas? ¿O fue porque a Dios no le agradan las cosas que se cultivan en la tierra? No, esta no es la razón. Dios rechazó a Caín y su ofrenda porque él no se presentó ante Dios admitiendo que era pecador, sino que se presentó ante él con sus propios medios y esfuerzos, según sus propias ideas y no según la forma como Dios les había mostrado. Caín quería ganar el reconocimiento de Dios, pero no confiaba en él y su promesa de un Salvador. Por esto Dios lo rechazó. La gran diferencia entre Caín y Abel era su fe y obediencia. ¿Recuerdan ustedes cómo rechazó Dios la ropa que Adán y Eva se hicieron? Dios quería mostrarles que ellos no podían hacer nada por sí mismos para hacerse aceptables delante de Él. Tenía que ser conforme a lo dispuesto por Dios y a su plan. Del mismo modo, Dios no aceptaría a Caín a menos de que confiara en Él y se presentara de la forma como Él les había mostrado. Abel se presentó ante Dios como Él les había mostrado, así que Dios lo aceptó. Caín se presentó confiando en sus propios esfuerzos y medios y Dios lo rechazó. Caín representa la religión y el esfuerzo humano. Abel, la fe y obediencia. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aunque Caín no quiso escuchar a Dios y deliberadamente siguió sus propios caminos, Dios razonó con él, porque Dios es amoroso y misericordioso. Él habló con Caín y trató de que se acercara de la forma correcta. Caín también podía ser aceptado si venía como su hermano, creyendo en la palabra de Dios, ofreciendo un sacrificio y confiando en Dios y en su promesa de un Salvador. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Quién alentó a Caín para que matara a su hermano? ¿Quién estaba influenciándolo? Caín estaba muy enojado. Él rehusó escuchar a Dios y estaba escuchando a Satanás, así como habían hecho su madre y su padre en el huerto del Edén. Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, es un asesino desde el principio. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aunque Dios le hizo esa pregunta, él ya sabía que Caín había matado a Abel. Dios está en todas partes y lo sabe todo. Dios estaba tratando de razonar con Caín como lo hizo con sus padres cuando pecaron. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y él respondió: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y
y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esto significa que Dios no castiga inmediatamente a todo aquel que hace lo malo y que el juicio y castigo debe venir de parte de Él. Aunque finalmente Dios castigará toda desobediencia y pecado, Él es paciente con todos los pecadores para que se arrepientan. Pero si no hay arrepentimiento, Dios castigará todo lo malo que hemos dicho o hecho a otras personas, porque Él es el dueño de toda persona. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín siguió sin escuchar a Dios. Él se alejó de Dios siguiendo los caminos de Satanás. Caín no se arrepintió. Él no quiso cambiar su actitud hacia Dios y su pecado. Los descendientes de Caín también siguieron en su rebeldía. Aprenderemos de ellos en el próximo video. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Quién le da vida a todas las personas? Pregunta número 2. ¿Dónde nacieron Caín y Abel? Pregunta número 3. ¿Por qué nacieron Caín y Abel pecadores separados de Dios? Pregunta número 4. ¿Por qué todos nacimos pecadores y separados de Dios? Pregunta número 5. ¿Por qué aceptó Dios a Abel y a su ofrenda? Pregunta número 6. ¿Por qué rechazó Dios a Caín y su ofrenda? Pregunta número 7. ¿Por qué Dios trató de razonar con Caín? Pregunta número 8. ¿Creía y estaba de acuerdo Caín con Dios? Pregunta número 9. ¿Cómo respondió Caín contra su hermano? Pregunta número 10. ¿Cómo supo Dios lo que Caín había hecho? Pregunta número 11. ¿Por qué nos castigará Dios por decir o hacer daño a otras personas? Pregunta número 12. ¿Finalmente Caín se arrepintió? Pregunta número 13. ¿Cuál fue el resultado en su descendencia? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.